Hola jóvenes, vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con dominio entero y con la característica de este dominio. Entonces decimos lo siguiente, sea de un dominio entero, probar que si P es la característica de D, entonces P por X es igual a ceros para todo elemento x de D, donde pues aquí le pongo 0 sub D, me estoy refiriendo al elemento neutro con respecto a la suma en D, ¿no? Y inciso B, la característica de un dominio entero o es 0 o un número primo. Pero bueno, para eso pues hay que recordar entonces lo que era la definición de característica, ¿no? Entonces vamos a poner acá característica y recordemos que se define como lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un dominio entero, lo vamos a definir como sigue. Vamos a poner aquí la característica de un dominio entero D es el menor entero positivo P tal que, vamos a decir, existe un elemento A no nulo o distinto del neutro con respecto a la suma en D que satisface PA, pues es igual al 0 de D, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el 0 en D. Esa sería como la definición. Algunas veces pues le podemos poner en vez de ese 0 en D, le podemos poner un 0 sombrero porque estoy hablando del elemento neutro que está en D, ¿no? Y el 0 pues solo va a ser el 0 de los números enteros. Ahora bien, hay que recordar algo, que lo que nosotros llamamos PA pues es como tener más A, etcétera, hasta llegar a sumar otra vez A, pero P veces, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que lo que estoy haciendo es sumando A, P veces. Y estoy diciendo pues que esto es el elemento cero, ¿no? El neutro con respecto a la suma. Entonces, bajo esas hipótesis, pues vamos a tratar de probar, ¿no? Lo que nosotros tenemos acá. Y pues también recuerde que también hablamos de característica cero cuando este entero P pues es por fuerza cero, ¿no? Bueno, ¿cómo sería esto? Bueno, hagámoslo ahora mismo. Entonces, digamos lo siguiente, prueba. Entonces, sea P la característica de D. La característica, ¿no? De D. Entonces, pues vamos a decir que existe un A en D menos el neutro, que en este caso mejor le prefiero poner 0 así, barra, tal que, pues en este caso P punto A me está dando el elemento neutro con respecto a la suma. Sí, esto es lo que tendría. Entonces fíjese bien, voy a tomar un X cualquiera, ¿no? Sea X un elemento de D. Si esto es lo que tengo, agarro un elemento de D y entonces ahora voy a ver quién es, fíjense bien, eh, PXA, ¿no? Esto es lo que voy a ver. Entonces, si usted se fija, PXA,
sería, por lo que dijimos anteriormente, sería XA más XA más etcétera XA, pues esto P veces, ¿no? P veces. Y entonces voy a sacar, por un lado, voy a sacar a la X. Entonces voy a sacar a la X acá y lo que me va a quedar es X, fíjense bien, por A más A. Como en mi anillo se cumplen las propiedades distributivas, puedo sacar la X por la izquierda. Me va a quedar de esta manera. Pero esto lo estoy sumando otra vez P veces, ¿no? P veces. Y entonces lo que tengo aquí sería X por el elemento PA. Pero el elemento PA ya dijimos que es el neutro en D. Entonces esto sería X por el elemento en D. Y entonces esto vendría a ser pues 0, ¿no? Esto pues lo probamos en un video anterior, entonces ya lo tenemos. Es decir que entonces lo que tengo es que P por XA, pues esto siempre es 0. E incluso puedo poner aquí para todo X de D, porque lo tomé pues arbitrario. Esto por un lado, ¿no? Esto va a ser lo primero. Lo segundo es que voy a volver a tomar este PXA. Y fíjense bien que este PXA lo puedo ver como sigue. Lo puedo ver siempre como XA más, etcétera, XA. Y esto pues ya sabemos que vale el 0, el neutro con respecto a la suma. Pero aquí lo que voy a hacer es que ahora voy a sacar la A, pero hacia la derecha, ¿no? Entonces voy a tener X más X. Entonces fíjense bien, más X. Y esto lo voy a operar con A. Esto pues sería P veces, ¿no? Y entonces esto lo voy a ver como P por X punto A, ¿no? Ahora fíjense bien, yo esto sé que vale 0. ¿Por qué? Ah, bueno, porque lo acabo de probar, ¿no? Es esta misma de acá. Yo ya sé que vale 0. Acabo de probar. Y entonces fíjense bien que lo que tengo entonces es que Px por A, pues esto vale 0. Ahora, como esto es un dominio entero, habría que recordar que era un dominio entero, ¿no? Lo que significaba es que si este elemento es distinto de 0, por fuerza, el otro elemento tiene que ser 0. Es decir, Px no le resta que ser 0, ¿no? Esa era la definición y esto es para todo X que pertenece al dominio. Y entonces ya está. Sí, no lo olviden la definición de lo que es el dominio, ¿no? Dominio entero. Lo que me decía es que si tenía A por B igualado al elemento neutro, entonces uno de ellos era 0. Como este es distinto de 0, por fuerza tiene que ser P por X. Esa sería pues la primera parte, el inciso A. Está algo sencillo. Ahora vamos a hacer el inciso B donde dice que la característica de un dominio entero o es 0 o un número primo. Entonces vamos a hacerlo por casos. El caso 1, pues vamos a suponer que P es 0. Si P es igual a 0, pues ahí no hay nada que probar. Si ponemos aquí, no hay nada que probar. ¿Sí? Y entonces vámonos al caso 2, que sea distinto de 0. P es distinto de 0. Entonces, es obvio, ¿no? Que P es mayor que 1, entonces lo voy a escribir acá. Obvio. Que P es mayor que 1. Pues si no,
Entonces, pues tendría que P por A o P por X, mejor dicho. En este caso vendría a ser X, que en este caso vendría a ser 0, que sería para todo X que pertenece a D. Y estoy suponiendo pues que al menos en D hay más de un elemento, ¿no? Si no, pues sería un dominio entero trivial y no quiero eso. Lo que quiero es realmente que hayan elementos, ¿sí? Esto lo hicimos por esta parte de acá que tenemos que P de X es igual a 0, ¿no? Entonces estoy diciendo que todos los elementos de X en realidad son uno solo, ¿no? Que sería pues el 0 y eso es lo que no quiero. Entonces fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que, bueno, P es mayor que 1, entonces supongamos que es compuesto. Supongamos que P es compuesto. Es decir, P se puede ver entonces como un N por M con 1 menor que N, coma M, y eso a su vez, pues ambos menores que P, ¿no? Porque estoy diciendo que son compuestos y obviamente N y M no son naturales, ¿no? NM que pertenece a los naturales. Entonces, si me tomo un elemento X, fíjense bien, sea X que pertenece a D, entonces, o bueno, no el X, sino el A más bien de la definición, voy a borrar. Voy a tomarme A, sea A que pertenece al dominio D. Entonces, pues ya sabemos que, bueno, no importaba, que podría tomar cualquiera. Entonces, uy, ¿qué puse aquí? Entonces, sabemos que P por A, pues vendría a ser el elemento 0, ¿no? Y entonces fíjense bien que esto vendría a ser NM, y esto a su vez por A, ¿no? Y esto vendría a ser igual a 0. Ahora bien, como estos pues son como enteros, fíjense bien que yo lo podría ver de la siguiente manera. Lo podría ver como N por MA. Esto vendría a ser igual al 0. Decir que entonces lo que tendría es N por MA, perdón, MA no. Lo estoy escribiendo de nuevo. Entonces sería A más A, etcétera, hasta tener A, y esto tendría que ser igual a 0, ¿no? Ahora bien, este vendría a ser un Y. Esto implica que N por Y tendría que ser igual a 0, donde Y pues vendría a ser este A más A N veces, M veces, perdón, M veces. Y esto sería M veces. Ahora bien, esto tendría que ser distinto de 0. ¿Por qué tendría que ser distinto de 0? Porque el P es la característica, ¿no? Y si recordamos la definición de característica, dice que P es el menor entero positivo tal que existe un elemento A, y lo que acabamos de probar es que si existe dicho elemento, pues se cumple para todo X, ¿no? Y entonces fíjense bien que este por fuerza tiene que ser distinto de 0 porque M es menor que P y P es el menor. Pero si esto me está pasando, yo lo llamé Y distinto de 0, pero igual acá tengo que N por Y
sería igual a 0. Es decir, encontré que existe un y tal que, ¿sí? Un y distinto de 0, tal que al multiplicarlo por n, o sumarlo n veces, mejor dicho, también me está dando el elemento 0. Esto implica que n es característica de D. Pero esto también es una contradicción. ¿Por qué? Pues vendría a ser una contradicción porque el n es menor que p, ¿no? Otra vez es contradicción porque uno es menor que n y esto a su vez es menor que p. Y se supone que p es la característica. Entonces, por eso es que es la contradicción, ¿no? Y entonces eso sería el ejercicio, ¿no? No puede ser compuesto porque entonces n por y vendría a ser 0 y la y se convertiría automáticamente en la característica. Bueno, en realidad pues estaba sencillo el ejercicio, ¿no? Solo era de ponerse aquí a jugar un poco. Espero que le hayan entendido, ¿no? A esta parte de acá con este ejercicio, ¿no? Y pues les deseo éxitos. Saludos a todos. Que estén bien.